a todas y a todos en este esfuerzo que están haciendo, que nadie se quede atrás. Y si te pasa como nos pasa casi todos los seres humanos, la realidad es que casi siempre deseamos más y aspiramos a mucho más en comparación de lo que logramos. Porque por algún motivo a veces le decimos sí a varias cosas o a muchas cosas y al final esta amplitud de nuestros intereses y deseos pueden por ahí difuminarse en diferentes pequeños logros. La naturaleza del Monte Everest es que es una montaña, tiene una cumbre y pues básicamente la metáfora con la que te quiero invitar a reflexionar es que para algunos, como para mí, representa 8 años de un proyecto donde la única posible meta era llegar a esa cumbre. De tal forma que se vuelve fácil quitar del camino todo aquello que termina distrayéndonos o robándonos el tiempo. Distracción. En el verano del 2017 estaba en Guatemala con mi hijo Marcelo escalando el volcán Acatenango de 4,000 metros. Marcelo tenía solamente 10 años y era todo un proyecto para el que nos habíamos preparado un año. Cuando empezamos a subir, nos esperaba un día largo de 1,500 metros de desnivel y había un bosque y había unas lianas, raíces. Y como Marcelo se venía quejando de los pulmones, yo lo que hice fue quedarme atrás para no pisarle los talones y que no sintiera la presión de papá y tener que hacer algo en particular, algún desempeño. Una mala experiencia a esta edad puede alejarlos para siempre de la aventura o de la naturaleza. Entonces, la montaña se pone bien empinada y en una de las vueltas de zigzag de seta que hago, me lo encuentro agarrado de una liana de puntitas en la pendiente alta de la montaña, a punto de soltarse para hacer un swing hacia el desnivel, lo que obviamente en mi mente de ingeniero que todavía me queda, pues hacía una altura bastante interesante. Y me sale el peor grito que le puede salir a un papá de desesperación, angustia: ¡Marcelo! En mi mente, en una fracción de segundo, me imaginé que se lanzaba, se caía, se lastimaba y arruinaba nuestro viaje. Pero el motivo de ese viaje era que Marcelo se terminara de enamorar de la naturaleza, de la montaña y de la sensación de aventura. Era un viaje que habíamos hecho como yo los hacía 20, 30 años atrás, completamente de aventuras, sin lujos, usando el transporte público, pidiendo aventón. Y ahí estaba yo echando todo a perder. No era cerca de llegar a la cumbre, era cerca de objetivos muchísimo más importantes como la relación papá-hijo. Cuando me doy cuenta de esto, me quito la mochila, me voy hacia Marcelo y le digo: muéstrame cómo se hace. Y todavía no termino de decirle la frase y se va y hace un swing, regresa. Y entonces mi sobrino, que también venía con nosotros, el guía y yo mismo empezamos a disfrutar de hacer un swing en esta liana sintiéndonos Tarzán. Y a veces es muy fácil distraernos de lo esencial y de nuestro verdadero propósito. Y nos distraen nimiedades y cosas que al final nos dejan con sensación de vacío. Cada uno de nosotros sabemos qué es eso que nos distrae, nos aleja de lo verdaderamente importante. Y la realidad es que mientras estamos distraídos, en cada paso que estamos dando en la montaña o en la vida misma, estamos construyendo o no el futuro. Cada pequeña acción que tú haces o dejas de hacer nos está construyendo o no el futuro. Básicamente, la frase que está aquí dice: ¿quién efeta soy y en quién se puede convertir efeta? Depende de cada paso que tú des cada día en esta campaña financiera. El resultado de tus pasos y de tus acciones va a llevar a efeta a un nuevo nivel, ¿o no? Y esta pequeña charla entonces se trata de plantear el proyecto en el que están desde una perspectiva como si fuera una expedición. Primero,
el reto, el objetivo, ¿a qué le estás diciendo que sí? Una buena parte de nuestras metas no las alcanzamos no porque la meta no sea buena o no valga la pena, sino la forma en la que está definida en el contexto de otras metas. Segundo, el precio de avanzar. Es un trabajo arduo hacer que las cosas sucedan de tal forma que nos llenen de satisfacción. Tal vez para mí lo más importante en el Everest fue conseguir los $45,000 que no tenía y que no sabía cómo se veían juntos siquiera. Y esa fue una de mis mayores formaciones, aprender a pedir dinero, aprender a que otros confíen en mí. Si los hubiera tenido, hubiera sido otro viaje y hubiera sido otro el proceso con satisfacciones diferentes. Y al final, ¿qué significa la cumbre? Entonces, si esto suena como una buena idea, empecemos. Esperamos que te haga sentido. Y lo siguiente me va a tomar aproximadamente, espero yo, unos 15, 17 minutos. El reto, vamos a asegurarnos que así sea, porque luego con las historias y las emociones a veces se va el tiempo. El reto, ¿cuál es la naturaleza de los retos en nuestra vida? Después de como 7 años de estar dedicando todo en mi vida para escalar en el Himalaya, nadie en Monterrey había ido, entonces mis contactos eran en la Ciudad de México y para cuando yo llego a Katmandú, donde tomé esa foto, yo ya había visto todos los documentales, ya había visto todos los documentales, leído todos los libros acerca del Everest. Y yo sentí que cuando pisé Katmandú ya había sido exitoso. Resulta que después de 4 días de estar ahí, en Katmandú, haciendo los últimos afines, esto no era el Everest, era 2 años antes del Everest, en otra montaña de 8,000 metros, con mi amigo Dimitri de Alaska nos metemos a un restaurante a cenar, como si no hubiera mañana, sabiendo que las siguientes 6 semanas, tal vez 7 semanas, íbamos a estar en condiciones muy adversas en la montaña. Salimos de esta cena tipo buffet, satisfechos, y nos subimos a un rickshaw, que es pequeño como triciclo de 2 asientos atrás, un piloto, y cuando empezamos a andar, a avanzar de regreso a nuestro hotel, nos damos cuenta que el piloto está ebrio. Y no ebrio, borracho, sino en el extremo de ebriedad que una persona puede estar. Lo tomamos a broma y vemos cómo va batallando el piloto subiendo una pequeña lomita, pero luego se empieza la pendiente descendente. Imagínense nosotros esquivando vacas, cuernos, carros, motos en Tamel, en este barrio muy concurrido de Katmandú, hasta que finalmente perdemos pendiente, perdemos velocidad y chocamos con un carro, y así como chocamos, salimos disparados mi amigo Dimitri y yo a ambos lados del rickshaw, y terminamos en el piso como 30 minutos tratando de recuperarnos entre esta risa nerviosa y chistosa de lo que nos había pasado. Y te cuento esta historia porque a veces he sentido que se anda mi vida, que es este piloto incontrolable dando vueltas donde sea, diciendo sí a lo que sea, no a lo que sea, sin realmente estar como atado a algo que me ayude a llevar un mejor control de las decisiones, de los esfuerzos. Y es entonces cuando batallo más para levantarme temprano a entrenar, cuando batallo más para mantener un entrenamiento sostenido. Y la conclusión es bien dura. Si tú no estás logrando lo que quieres en tu vida, es por apatía o por miedo. Porque te falta propósito, te falta energía hacia ese tipo de tareas, o simplemente no estás inspirado. O tienes miedo, ¿cómo se verá el éxito? ¿Qué pasa si me dicen que no? Al final no va a pasar nada, entonces ¿para qué lo intento? Y si te pones a pensar, si yo me pongo a pensar, ¿por qué no he logrado algunas de las metas que he querido lograr en mi vida? Esto lo resumo. Y la verdad es que tenemos que ser apáticos ante muchas cosas, porque si dices que sí a mucho, entonces al final no logramos nada. La pregunta es si este proyecto, que nadie se quede atrás, está en tu nivel de propósito, de inspiración y de conexión, que va a hacer que des los volantazos correctos para llegar al destino correcto
Y esto tiene que ver con qué tan emocionado estás con esta meta y con lo que FETA significa. Cómo me enganché yo, cómo el Everest se convirtió en algo central en mi vida y por lo que estuve dispuesto a 8 años no hacer otra cosa más que lo que me llevaba al Himalaya y a estas cumbres. Y tiene que ver con esta pequeña historia. Cuando tengo 10 años, la edad que Marcelo tenía en el volcán, en el Acatenango, yo tenía 10 años cuando llego a Monterrey y me la pasé 10 años de mi vida viendo la M aquí de Chipín, imaginando qué había detrás, y durante 10 años no di un solo paso. Un día, a mitad de la universidad, con amigos de la universidad, decidimos intentar llegar a la cumbre. Bueno, no llegamos, y después les cuento los detalles de esa historia, que fue fascinante porque fue un día de mucha neblina, casi no se podía ver. Creímos que llegamos a la cumbre, el caso es que no llegamos, pero ese día me di cuenta de lo que pasaba cuando entrabas en acción hacia explorar y entrar en un terreno nuevo, en algo que podía llevarte a descubrir algo. Y me enganché de tal forma con la montaña que a partir de ahí todo era Everest, 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 gracias a una película que vi acerca de la vida de un escalador. Y se metió en mi vida de tal forma que no existía otra cosa que no fuera un día terminar en el Everest. Y fue gradual como me fui comprometiendo. El Everest tiene la naturaleza de no estar diseñado para los seres humanos, entonces te engancha entonces cómo me tengo que preparar y de qué tengo que ser capaz para soportar condiciones donde el ser humano no puede soportar la vida de manera permanente. Cuando tú llegas a esta montaña, yo llegué de 72 kilos, como con 8% de grasa corporal. No te estoy presumiendo nada, lo que te quiero decir es que era un atleta de alto desempeño al estilo de un jugador de primera división, era no más. Y durante esta montaña pasé de 72 kilos a 64. Perdí 8 kilos y perdí porcentaje de grasa. Lo que te quiero decir es que es como toda tu humanidad puesta a prueba en todos los sentidos. Y quiero invitarte a que nadie se quede atrás, sea un proyecto similar en tu vida. Que te fascines con él, te emociones con él y te pongas paranoico acerca de que si no eres exitoso en tus metas y en tu número, no vas a ser nadie en la vida. Porque así nos tenemos que hablar a nuestro cerebro y así nos tenemos que hablar a nuestra biología para poder engancharnos con algo y dejar todo atrás. Y si los retos son regalos, además de los regalos que tú vas a dar a otros con esta campaña, yo te invitaría a que vieras esta campaña como tu gran oportunidad de crecimiento, desarrollo y satisfacción. Y es que si no vemos así los retos a los que le entramos, los delegamos a segundo nivel, a tercer nivel, y empezamos a hacer cosas solo cuando nos queda tiempo. ¿Y sabes cuándo vas a tener tiempo en esta vida que estamos viviendo? Nunca. Si no es tu prioridad, lo que más amas y lo que más te importa, no vamos a tener tiempo para ello. ¿En qué se parece Steve Jobs tratando de resolver el dilema de lanzar su primer iPhone y todas las veces que rechazó el prototipo que le presentaban? Un niño de 3 años tratando de alcanzar una galleta de chocolate, o Alex tratando de escalar el Everest, o tú alcanzando tus metas en este proyecto que nadie se quede atrás, que es de vida o muerte. Todos hemos visto un niño cuando no logra lo que quiere, como esa galleta, ¿verdad? En su mundo se derrumba, se tira al piso y hace el drama tremendo. Así lo hacía Steve Jobs cuando no avanzaba con el iPhone, y así lo hacía yo cuando no avanzaba con el Everest. Eran unas frustraciones terribles desde las cuales tomaba disciplina y motivación para hacerme cargo. Entonces, las personas que alcanzan grandes metas no es porque tengan una disciplina y motivación especial en su vida, es porque se emocionan con la meta de tal forma que surge la disciplina y la motivación para hacer que suceda. Entonces, si no tienes la disciplina y motivación que te gustaría con respecto a algo, muchos de ustedes van a ser exitosos. Algunos de ustedes, dependiendo del paso que des cada día, no van a ser tan exitosos. Y así es la vida. Nos presenta oportunidades y algunos las tomamos y algunos a veces por diferentes motivos no se dan las cosas. Y en ese proyecto
de concretar y de llegar, me gustaría narrarte esos últimos segundos en los que llego a la cumbre del Monte Everest. Yo estaba tirado en el piso, ahí justo donde está esta foto con este circulito, después de una escalada que me dejó sin aire, y durante 30 minutos yo no me estaba preguntando si iba a llegar a la cumbre, si iba a bajar vivo, si volvía a ver a mi esposa o a mi hija Andrea, que era la única que tenía en ese momento. Entonces yo me preguntaba, Diosito Santo, ¿cómo me pongo de pie? Y creo que la naturaleza de las metas que nos cambian la vida y que nos hacen sentirnos altamente satisfechos deben de llevarnos a este punto como de ansia, desesperación y de cansancio de decir, ¿qué hago ahora? Pero estar en esa batalla y en esa lucha de dar el siguiente paso. Si no llegas a este nivel como de frustración, de cansancio, de ¿qué hago ahora? No me está funcionando, seguramente es una oportunidad para volver al paso uno y preguntarte, ¿es en principio esta meta importante y crucial en mi vida en este momento? Y de ahí viene la fuerza para seguir y para avanzar. ¿Y avanzar para qué? Al final el Monte Everest no es más que un puñado de roca y hielo. Y voy a hacer una comparación que a algunos no les va a agradar, pero Efeta, cuando nadie de ustedes está ahí, son muros, son mesabancos, son escritorios. Cuando ustedes van a Efeta, Efeta cobra vida. Y entonces, ¿por qué hacen lo que hacen en Efeta? Para aspirar a nuestro nivel más alto de espiritualidad. El Dalai Lama dice que escalar el Monte Everest es un peregrinaje físico y espiritual. Imagínate lo que los líderes espirituales, como el Papa o el Dalai Lama, entonces piensan de tu labor, de cómo los llenas de vida cuando tú vas a Efeta. Porque al final sí necesitamos sentido, sí necesitamos propósito en la vida, pero las personas, dice Joseph Campbell, lo que más necesitamos es sentirnos vivos. Y nada mejor que un reto y una meta retadora, positiva, de tintes espirituales que nos ayudan a elevar la experiencia de las personas para sentirnos más vivos que nunca. Que nadie se quede atrás, entonces depende, en principio, que este reto sea tu reto, que le hayas dicho sí desde el fondo de tu corazón. Después, que estés dispuesto a pagar el precio. No se trata de juntar los recursos. Algunos de nosotros, algunos de ustedes más bien, pudieran tener los recursos y darlos directamente. Y tu noche no va a cambiar. Te vas a sentir igual, porque hacer un cheque es hacer un cheque. Pero tocar almas, tocar corazones, contar historias y obtener un sí de alguien que en principio hubiera dicho no, eso es un triunfo del espíritu humano, que es tocar almas y corazones. Y al final la cumbre, pues, se trata de tu propia experiencia humana, de sentirte más vivo que nunca, y qué padre que Efeta hoy te brinde esa oportunidad. Cuando yo bajo del Monte Everest, yo venía diciendo, casi me mato en esa montaña para sentirme vivo. Qué ironía, ¿verdad? Ir al Monte Everest para sentirme vivo, pero el Monte Everest me puede quitar la vida. Y me topo con una plantita de este tamaño. Durante 45 días yo no había visto nada verde, ninguna vegetación, todo era roca, hielo y polvo. Y entonces me pregunté, si subí al Monte Everest para sentirme vivo, pero el Monte Everest me puede quitar la vida, entonces, ¿qué significa vida para mí? Y es la reflexión con la que te invito a cerrar este espacio. Que esta meta, que este proyecto, que nadie se quede atrás, lo unas y lo compartas con lo que significa vida para ti. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de tocar vidas humanas para hacerlas más sensibles ante proyectos que transforman nuestra sociedad y la vida de personas como Efeta. Se trata de hacerte más sensible tú acerca de cómo convencer al otro, influenciarlo, que me diga que sí, cuando en principio no tendría por qué hacerlo, y sobre todo que compartas este proyecto con las personas que más almas, deberían de ser tus principales donadores, porque sería la forma de gritarle a todo el mundo, esta es mi meta, me importa, y al hacerlo no solamente estoy cambiando el mundo, sino también me estoy cambiando a mí mismo. Y pues espero que estas palabras te sirvan para dar esos pasos y que esos pasos lleven a el Efeta del futuro que todos queremos ver.